Gracias, señor presidente. Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, para presentar una proposición de ley, no es la primera vez, una nueva proposición de ley sobre la disponibilidad de la propia vida. Señorías, en España, hoy, en 2009, el caso Eluana Anglano también es posible. Como lo ha sido hace muy poco tiempo el caso Leganés, en 2005, a pesar de que la sedación terminal es totalmente legal, y como ha sido posible el caso Inmaculada Echevarría, en relación a la limitación del esfuerzo terapéutico, no hace tampoco mucho tiempo. Basta, a pesar de la ley, con una denuncia interesada, con la injerencia de un gobierno y con el dogmatismo religioso. Esta mezcla explosiva puede convertir el reconocimiento legal en un calvario para quien lo padece. Señorías, por eso, tan solo por eso, esta iniciativa sería necesaria, porque podría contribuir a despejar las dudas y las intervenciones que existen en relación al actual marco legal. Pero en nuestra opinión es necesario ir más allá en el marco legal y culminar una deuda pendiente de las instituciones parlamentarias en relación a la muerte digna. Digo deuda pendiente porque esta institución parlamentaria fue la que promovió la creación de una comisión especial en la sexta legislatura, una comisión especial que hizo una serie de recomendaciones y de conclusiones que han sido ignoradas por parte del Congreso de los Diputados. Esta comisión especial del Senado constató que el 67% de los ciudadanos son partidarios de la regulación de la eutanasia y del suicidio asistido. La encuesta entre los profesionales venía a decir prácticamente lo mismo, el mismo apoyo mayoritario a la regulación de esta materia en favor de la muerte digna. Pero decía algo más, unos datos que a nosotros nos parecen datos significativos. En primer lugar, decía y reconocía que la eutanasia y el suicidio asistido ya existen en España. Existen, eso sí, en condiciones de clandestinidad, pero existen. En segundo lugar, los profesionales de la salud decían que los cuidados paliativos no son sustitutivos del suicidio asistido ni de la muerte digna, son complementarios del suicidio asistido y de la muerte digna. Y en tercer lugar, los propios profesionales aprobarían la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido de manera mayoritaria. Señorías, que en España y en el mundo se muere mal es un hecho que recogen los pocos estudios que existen sobre la calidad de la muerte. También puede haber muerte digna y muerte con dolor, muerte en situación de indignidad. Pero en España no todos los enfermos mueren mal. Se calcula que tienen condiciones de cuidados paliativos y de asistencia idónea tan solo uno de cada 4 pacientes. Y tienen esas condiciones porque cada vez existe mayor sensibilidad y mayor compromiso profesional. Un compromiso profesional y unos esfuerzos que desgraciadamente a veces se estrellan con obstáculos como la infamia recientemente sufrida sobre las sedaciones, en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. El resultado es que hoy se muere en condiciones más adecuadas, pero dependiendo del médico y del hospital y diría también de la administración sanitaria que te toque. Una situación injusta e inadmisible. Por eso, señorías, la regulación de la eutanasia, darle otra vuelta a la legislación en esta materia es imprescindible. Porque no solamente beneficiaría al mínimo porcentaje que recurriría a esta última medida, beneficiaría a todos. En primer lugar, aportaría al enfermo terminal seguridad, sensación de control
y mayor serenidad para soportar ese último tramo. Pero además resolvería el absurdo debate que aún hoy tenemos entre dejar morir y ayudar a morir, entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. Favorecería una visión más amplia y menos restrictiva de la sedación paliativa y de la limitación del esfuerzo terapéutico. Y por otra parte haría que los cuidados paliativos fueran no solamente un eufemismo frente a la eutanasia, sino también una realidad como condición previa inexcusable para tramitar cualquier solicitud en relación a la muerte digna. Señorías, ¿por qué la decisión de morir dignamente, considerada por la gran mayoría de los ciudadanos como respetable, sigue llevándose a cabo de manera arbitraria, dependiendo de los medios que uno disponga, de los médicos y de la administración sanitaria, sin ningún tipo de regulación y en la clandestinidad? ¿No será que la penalización, en vez de evitar que mueran, les condena a morir en soledad? Un dato, señorías. Es llamativo que donde existe regulación de la muerte digna ha disminuido la tasa de suicidio por causa física en los ancianos, algo que debería hacernos reflexionar. Señorías, lo que justifica a veces la posición contra la eutanasia es una creencia, la de la santidad e inviolabilidad de la vida, respetable como posición personal, pero que no puede convertirse en un objetivo profesional y mucho menos tratar de convertirse en el único criterio de verdad en términos de derecho constitucional y aún menos de aplicarse a todos por igual. Existen algunos argumentos para descalificar la utilización de estas medidas, la existencia de la muerte digna en nuestro país por comparación con otros países. Uno de los argumentos es la denominada pendiente deslizante que se ha dicho con respecto a la eutanasia en Holanda. Quiero desmentirla en su totalidad. En primer lugar, en Holanda no ha aumentado la práctica de la eutanasia. Tenemos los datos. En 1990, 1,9% y en 2005, 1,7%. ¿Hay más muertes sin consentimiento antes y después de la despenalización de la eutanasia? Pues hay menos. 0,9% en 1990, 0,4% en 2005. ¿Existen grupos vulnerables o socialmente desfavorecidos, como se dice? No. Los datos son tozudos y concluyentes. Los grupos son grupos muy concretos, en situaciones muy definidas y, por tanto, la pendiente resbaladiza no existe. La regulación, en este caso, aporta luz y taquígrafos a la muerte. Por ejemplo, en nuestro país no existe ningún estudio, por mucho que lo haya reclamado recientemente una serie de organizaciones en Santander, no existe ningún estudio sobre esta materia tan necesaria. Los defensores de la santidad de la vida se oponen a la muerte digna porque no confían en la libertad del ciudadano para gobernarse, confundiendo el delito con el pecado. Y utilizan un último argumento, el argumento de la coartada paliativa. Digo la coartada paliativa porque, repito, los cuidados paliativos no solo son el antídoto de la eutanasia, no lo son, sino que ambos, cuidados paliativos y muerte digna, se complementan como herramientas para facilitar ese último tramo de la vida. Señorías, por último, nos encontramos ante una contradicción legislativa que quiero resaltar y que tiene que ver con el caso Leganés, con el caso Luana, a que me he referido en la intervención inicial. La actual ley, la actual legislación, que se defenderá seguramente desde este estrado, reconoce el derecho a rechazar cualquier tratamiento al alivio del sufrimiento y a la sedación paliativa. Pero la Lex Artis, basándose en una restrictiva interpretación del Código Penal, impide que algunas de esas decisiones que son legales se respeten. Por ejemplo, en el caso Inmaculada Echevarría fue posible la muerte voluntaria de esta mujer porque rechazó el ventilador que la mantenía con vida. De no haber estado con ventilador, habría tenido que tomar la decisión ella misma de dejar de comer y de beber, o de rechazar la alimentación e hidratación artificial. ¿Le suena algo? ¿Le suena al caso Luana? El mismo caso, de nuevo, otra vez. El caso Luana y el caso Leganés. Por eso proponemos en esta iniciativa, señorías,
una ley, sobre todo una reflexión o un proyecto de ley que defina una propuesta de muerte digna. En primer lugar, sobre los requisitos que son necesarios. En segundo lugar, sobre la objeción de conciencia en esta materia. En tercer lugar, sobre una decisión autónoma que debe ser una decisión clara y definida por parte del ciudadano o del paciente. Y en cuarto lugar, la tutela o la segunda instancia que garantice plenamente esta decisión. Por lo tanto, una propuesta que hacemos de reflexión sosegada, responsable y seria, como plantea el propio manifiesto reciente de Santander de profesionales en esta materia.